El denominado caso Bombas comenzó a gestarse en enero del año 2009 cuando un supuesto grupo anarquista instaló 4 artefactos explosivos en diferentes puntos de la capital. La idea de que existía un grupo organizado responsable de estos actos tomó fuerza cuando varios sucesos relacionados con artefactos explosivos siguieron ocurriendo. Pese a la mediática detención de 14 personas que fueron acusadas de pertenecer a una asociación ilícita terrorista, el Ministerio Público no logró acreditar su acusación. En enero de 2009 estallaron 2 artefactos explosivos en diversos puntos de la capital. Javier Armendáriz fue el fiscal designado para investigar. El gobierno de la época se querelló por daños simples y daños a la propiedad contra quienes resultaran responsables, lo que dio inicio a una larga investigación que terminaría con 14 imputados por asociación ilícita terrorista. Luego de lo ocurrido en enero de 2009, varios artefactos explosivos detonaron en distintos lugares durante los meses siguientes. Incluso, en mayo de ese mismo año, el joven Mauricio Morales falleció en las inmediaciones de la escuela de gendarmería cuando estalló una bomba hechiza que portaba. Los policías comenzaron a detener a los posibles culpables, específicamente en casas Ocupa. El caso Bomba, llamado caso Bomba, se debió y se fundó en una operación política de la inteligencia y del poder político en el contexto de la lucha contra la disidencia en la ciudad urbana, quienes eran a la sazón los grupos antisistémicos, anarquistas o Casa Ocupa. En realidad fue una oleada represiva en contra, fundamentalmente en contra de este grupo de jóvenes antisistémicos nucleados en torno a las Casas Ocupa. Pese a que aún no existían indicios de quienes estaban detrás de los actos, el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2010 ordenó a su ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, aclarar los hechos. Una orden que se vio materializada en el nombramiento del fiscal Alejandro Peña como líder de la investigación. En junio de 2010 ya se manejaba una lista de 25 nombres sospechosos y el 6 de julio de ese año, Roberto Gajardo Rubilar se transforma en el primer detenido. Semanas más tarde, el fiscal Alejandro Peña confirmó que eran 14 personas arrestadas. Sin embargo, este no continuó a cargo de la investigación, ya que asumió un puesto en la Subsecretaría del Interior en abril de 2011. El Ministerio Público cometió un error muy importante en cuanto a la forma de enfrentar este caso. Aquí básicamente lo que se trató de probar eran que las personas imputadas tenían ideas vinculadas a ciertos pensamientos de índole anarquista, pero se desatendió el establecer la prueba concreta respecto de qué es lo que había ocurrido en cada uno de los puntos donde estallaron estos artefactos y de qué manera técnicamente se podía vincular o descartar la participación de estas personas en concreto en los delitos que se estaban imputando. Ya en mayo del año 2012, el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, declaró en el juicio por el caso Bombas a pedido de las defensas. En junio del mismo año, el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago consideró que, pese a la larga investigación realizada por el Ministerio Público, no se acreditó la participación de los imputados en los bombazos y los absolvió. El argumento principal por el cual fueron absueltas estas personas fue principalmente porque hubo una deficiencia probatoria en torno a acreditar los hechos de la acusación. ¿Ya? Recordemos que en el nuevo proceso penal la carga de la prueba es de aquel que acusa, es decir, del Ministerio Público y de los querellantes. Ellos tienen que probar aquellos hechos que se le está acusando a personas determinadas. Se llevó a juicio prueba absolutamente impertinente, infundada, lo que permitió entonces que luego de 6 meses, de largos 6 meses, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el tercero particularmente, llegara a la convicción de la absolución. En junio de 2012 quedaron libres y absueltos los últimos imputados: Francisco Solar, Gustavo Fuentes Aliaga, Felipe Guajardo y Mónica Caballero. Nunca se comprobó su participación en los bombazos a la Agencia Nacional de Inteligencia, el Consejo de Defensa del Estado, Chilectra, la Escuela de Gendarmería y la Iglesia de los Sacramentinos, de los que se les acusaba. En tanto, Omar Hermosilla y Carlos Riveros fueron absueltos del delito de financiamiento de terrorismo, sentencia confirmada por la segunda sala de la Corte Suprema el 10 de octubre de 2012.